¿Qué onda? ¿Cómo están? Después de semana y el fin de semana pasado que no transmití, ya estoy aquí tarde. Pero bueno, tarde porque es un día tarde. Ayer la verdad no quise transmitir por dos razones. Una, que no les voy a contar porque no les importa. Y la segunda, porque me entretuve el fin de semana. Fue lo del Super Bowl, no porque yo sea fanático, pero supuse que todo el mundo iba a estar como muy ocupado, entonces no le dediqué el tiempo a transmitir. Pero hoy no quería dejarlo pasar porque este tema ya lo tengo postergando 2 semanas. Y la verdad es que creo que además es un tema bastante interesante, o además es un tema que a mí me agrada y es un tema que creo que a muchos les duele. Y como a muchos les duele y además estamos en época de elecciones, resulta como general y delicioso, miren, hasta estoy babeando veneno, poder tocar este tema. ¿Por qué? Porque resulta bastante útil, creo yo. Además es un tema controversial, es un tema millennial, es uno de los pináculos de las ideologías y corrientes filosóficas actuales que están utilizando sobre todo las áreas de psicología, y últimamente se subió al tren del mame de la teoría, la pedagogía también en las áreas educativas. Y lo digo de esa manera no porque estén equivocados, sino porque normalmente tienden a ser como muy cortitos o muy pequeños ese tipo de argumentos respecto a algo que engloba tanto como es la zona de confort. Les voy a ser muy honesto. Estuve investigando durante algún tiempo, no ahorita, no esta semana como para dar el video, ya tengo varios años viendo el tema, y nunca he podido descubrir a ciencia cierta dónde se origina, es decir, quién fue quien arrojó la primera idea, quién fue quien construyó todo el esquema de lo que era la zona de confort. Realmente es un conocimiento completamente desconocido para mí. He leído muchas propuestas respecto al tema, pero ninguna ciencia cierta que sea como muy precisa y yo pueda decir, sí, a huevo, esta es la que nos podemos tomar. La realidad es que ha venido como desarrollándose en un híbrido de diferentes teorías, que les puedo decir que la primera que encontré normalmente viene de la época presocrática, o sea, estamos hablando del 300 a.C., ¿no? Entonces, de allá para acá, pues sí, se ha pasado algo de ratitos y ha tenido algo de evolución la teoría, pero hemos llegado al día de hoy, donde definitivamente es algo que domina y que controla de una gran manera muchos de los pensamientos y de las ideologías. Además se escucha mucho. En la oficina me ha tocado escucharlo, la zona de confort. En la tele me ha tocado escucharlo, zona de confort. En la radio me ha tocado escucharlo, zona de confort. En plática con personas que tienen más de 2 neuronas funcionales o ninguna, también zona de confort. Entonces todo se vuelve como zona de confort, zona de confort, zona de confort. Hace poco, que fue como 2 semanas, 3 semanas, fuimos a ver, una amiga y yo, la obra de A Vivir de Odín Dupeirón. En este caso, a mí normalmente Odín Dupeirón me encanta porque la forma en la que aborda los temas y el cómo desarrolla sus obras son muy buenas. A pesar de que algunos de los conceptos son refritos uno con otro constantemente, siempre tiene una buena temática y un buen ritmo de cómo abordar temas sobre el enfrentarte a la vida, la superación personal, pero no como superación personal per se, sino con una parte de una apertura de conciencia hacia las circunstancias del día a día. Entonces, siempre sus entrevistas son muy buenas, siempre me ha gustado mucho la manera en la que trabaja la información. Irónicamente, mientras iba yo disfrutando del tráfico camino a mi trabajo, estaba escuchando unos comentarios de él donde, por ejemplo, critica muy fuertemente a la expresión del tema de confort, a la zona de confort, ¿no? Ya ven que él es como muy directo en esas partes. Entonces, Harry dice, ¿cuál es el pedo? ¿Cuál es el problema de que las personas estén ahí en una zona donde es cómoda, donde es una zona donde se sienten seguros, donde es una zona donde uno está tranquilo? ¿Cuál es el pinche pedo? Dentro de sus entrevistas, quizás de los argumentos más famosos es esta presión social a la cual él se niega y de la cual reniega, de tienes que ser el número uno, tienes que ser feliz, tienes que ser esto, tienes que ser, ¿no? Sobre todo el aspecto de la felicidad intrínseca en esta metáfora que se utiliza actualmente para decir qué es ser feliz y qué es no ser feliz, es decir, qué es ser infeliz. Entonces critica la zona de confort y dice que te valga madre si estás en tu zona de confort, qué bueno. Por primera vez, dentro de todos los años que tengo de escuchar y interactuar con parte de cómo lleva él sus temáticas,
por primera vez me causó roña. Y por primera vez no estoy de acuerdo porque creo que lo tocó de una manera muy superficial y de una manera demasiado infantil. Esa es la expresión, infantil, porque no abordó el total del tema. Entonces, quería dedicarle además como recordatorio a mí mismo, que por cierto, salud. Hoy no tengo whisky, sorry que no tenga whisky, hoy voy a estar tomando clorofila, ni modos, me tomé una pastilla donde no me dejan tomar whisky, entonces pues valiendo más. Me voy a esperar 2 horas y de ahí me voy a tomar mi whisky, pero pues en 2 horas ustedes ya van a estar haciendo otra cosa y yo también. Entonces, regresando al tema de la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Antes de meterme de lleno al tema, tenemos que entender como un poquito la estructura de cómo funciona. Los seres humanos, ya habíamos platicado, somos criaturas de patrones. Es decir, identificamos un grupo de elementos, porque ya saben que somos bien pinches originales y entonces nosotros encontramos el cómo el universo y cómo la forma de los hechos van creando cosas diferentes en una combinación extraordinaria y única. O eso es lo que me gustaría decir, pero en realidad estamos tan pendejos que normalmente tendemos a discriminar las cosas en factores que nos resultan conocidos y a generar elementos que son repetitivos, es decir, que nos permiten poder entender cómo funciona. Entonces un patrón es muy sencillo. El fuego quema, el agua moja, etcétera, etcétera, etcétera. Que no por ser patrones están equivocados. Simplemente son las rutinas a las cuales nos acostumbramos a la acción y a la consecuencia del conocimiento. Es decir, nos hace sentido dentro de lo que la inteligencia que poseamos o podamos poseer tiende para hacer sentido. ¿De acuerdo? Entonces, siendo que los seres humanos somos de patrones, nos acostumbramos a vivir y a crear, tanto intelectual como emocional como vivencialmente, patrones, actitudes y características que nos distinguen y que nos generan una visión bastante transparente de nuestro entorno. Lo que se sale de esos patrones genera un movimiento interno o mental o emocional bastante complicado, que son los procesos a los que vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí debemos de tener bien pinches claros que los seres humanos somos de patrones, ¿de acuerdo? Ese es el primero. Ahora, en cuanto a educación, en cuanto a formación, la zona de confort algo sí tuvo que ver, repito, sin mencionar quién fue el originario de la frase como tal, sí tiene que ver con la búsqueda de la superación personal. Entonces, estos nuevos y grandes personajes que son excelentes con la labia y que se hacen pendejos a cientos de miles de personas diciéndoles que ellos van a alcanzar sus sueños, creo que todos hemos ido a alguna de esas pláticas, ¿no? Donde sale un motivador y te dicen, tú puedes, tú tienes que, tú lo vas a lograr, y sales de ahí creyendo que realmente la vida te va a dar palmaditas en la espalda y que te puedes tragar al mundo, hasta que llegas a tu casa, encuentras la infidelidad de tu pareja, descubres las cuentas del banco, te atoras en el tráfico, se descompone tu carro y además descubres que el perro se tragó algo que no debía de tragarse. Cuando nosotros vamos a este tipo de eventos, ellos son realmente los que más utilizan el aspecto de la zona de confort, o por lo menos en el aspecto ideológico, ¿de acuerdo? Lo que nosotros vamos a ver tiene más que ver con lo psicológico y con el proceso de la conciencia. Entonces vamos haciendo esa diferencia. Y ya metiéndome un poquito más en el tema, porque si no me voy a agarrar 40 minutos aquí platicando sin llegar al tema, además. Y por cierto, si tienen dudas o preguntas, vayan escribiendo. Si no, pues bueno, ya cuando lo suba a YouTube, ahí me los preguntan. ¿Qué es esto? El conocimiento y la formación de la conciencia humana normalmente se da en un aspecto de sapienzas, es decir, de conocimiento que nosotros absorbemos de aquello que nos rodea. Y en base a eso creamos los patrones de los que hablaba hace un momento. Normalmente nuestros sistemas, por ejemplo, familiares, nuestros núcleos familiares nos enseñan una gran cantidad de conocimientos, absorbemos una enorme cantidad de información. Esta información es la que nos nutre intelectualmente hablando. Hay un factor del cual no nos nutren, que es el factor emocional, la firmeza emocional, la independencia emocional. Estos aspectos que son únicos y necesarios para poder desarrollar una actitud humana madura.
Estos son elementos que normalmente no existen. Como estos elementos normalmente no existen, siempre tenemos condicionantes y desarrollos para poder alcanzar aquello que nosotros tenemos. Cuando uno se acerca a las personas y les preguntas qué quieren de su vida, hacia dónde va su vida, hacia dónde se ven y se proyectan, hacia dónde está dirigido el esfuerzo y el trabajo que tienen día a día, la mayoría de las personas no tienen ni puta idea. Casi todos saben qué es lo que no quieren, es decir, qué es aquello que rechazan. No quiero un accidente, no quiero una enfermedad, no quiero problemas con mis seres queridos, no quiero. Los seres humanos trabajamos mucho mejor y mucho más fácilmente en aquello que rechazamos que en aquello que somos capaces de aceptar, porque lo que rechazamos no requiere esfuerzo, es una negación, no hay esfuerzo, no hay trabajo. Mientras que la aceptación de las cosas sí es un poco más complicada. Por eso es que ser un buen ser humano, en toda la extensión de la palabra, cuesta un huevo, un ovario y la mitad del otro. Y por eso la mayoría no lo es, porque es mucho más fácil ser un completo pendejo y un completo pelmazo a realmente esforzarse por ello. Pero bueno, entonces nos enseñan y nos dan un montón de información. Arriba, abajo, Plaza Sésamo de la vida. Izquierda, derecha, muy lejos, muy cerca, galleta, etcétera, etcétera. Todos estos elementos nos ayudan a ir creando y distinguiendo qué cosa es arriba, qué cosa es abajo, qué cosa es derecha, qué cosa es izquierda. Siempre dejando normalmente de último sentido la parte emocional y esta firmeza. Estos elementos generan la primera fase y que se irá desarrollando de que nosotros creemos la zona de confort. De ahí el por qué todo este choro y la explicación. Cuando no existen estos elementos de superación, cuando no existen estos elementos de desarrollo y de firmeza, siempre podemos caer radicalmente en la zona de confort. La zona de confort, y aviso de una vez, no necesariamente es negativa. Si tomo el comentario de Odín Dupeirón y lo traigo un poquito a la crudeza de la realidad, ¿es tan malo estar en una zona donde uno está cómodo, donde uno está tranquilo, donde uno está a gusto? ¿Realmente es tan negativo? Depende. Todos los elementos que nosotros tenemos a nuestra disposición para ir generando y construyendo nuestra vida, tanto en un aspecto completamente metafórico, porque la zona de confort es una metáfora, no existe como tal, los no van a ir caminando y van a ver un círculo a su alrededor y van a decir, ¡ay, esta es mi zona de confort! No sean pendejos, no es eso. Me refiero a que esta metáfora en aquello donde nosotros estamos completamente en paz. Solo tenemos que tomar el significado de la palabra, confort, tranquilidad, estar a gusto, estar tranqui, estar compas, ¿no? Estar chidos en el ambiente donde nosotros estamos. La zona de confort significa esta área, esta actitud, esta rutina a la cual nosotros nos hemos acostumbrado. Cuando nosotros hablamos de la zona de confort, hablamos de actitudes, hablamos de elementos cotidianos, válgase otra vez rutinas, y de a todos aquellos elementos que nos rodean y de los cuales nosotros nos vamos acercando en el día a día. Esto es, ¿les agrade o no les agrade? Porque la zona de confort es aquello donde nosotros tenemos un proceso de conocimiento, es decir, es un área conocida, es un área que nos resulta cómoda, es un área que nos resulta familiar e incluso si le extendemos, es un área donde nosotros hemos creado y hemos acercado a los elementos necesarios para poder continuar con ella. Si todos los días, por ejemplo, yo que todos los días salgo y me topo con el tráfico, hay gente que cuando escuchan dónde, por ejemplo, dónde trabajo, a dónde vivo, pues bueno, aquí cabe en la pantalla, pero en la realidad es a madre de lejos, ¿no? La mayoría de las personas me dicen, estás muy lejos, es demasiada la distancia. Como yo lo hago todos los días y para mí es una rutina, no es tan lejos, no es tan incómodo, no es tan pesado, simplemente ya me acostumbré a la distancia. Estoy dentro del tráfico y hablando del tráfico, estoy en mi zona de confort. ¿Me gusta el tráfico? No, una chingada que me gusta. La gente está bien pendeja para manejar. Y más aquí en Guadalajara. Además, fuera todavía Ciudad de México se los podría creer porque ellos sí saben echar lámina. O te revientan o los revientas, cualquiera de los dos. Aquí no, aquí revientan al que sí, al que no, y al que por si acaso.
Entonces, no me encanta, no me gusta el tráfico, no me gusta perder 2 horas de mi vida a veces en llegar del punto A al punto B, a mi siguiente zona de confort. No me agrada. Sin embargo, es mi zona de confort. ¿Por qué? Porque ya me acostumbré a ella, porque ya no me es significativa, porque ya no me es un reto. Entonces, ha entrado dentro de mi zona de confort. Hay personas, por ejemplo, que se acostumbran a el trabajo, el jefe, el tipo de jefe, aquellos que tienen jefes pelmazos, muy pocos tienen buenos jefes, para ser honesto, pero el que se acostumbren a eso, al grito, al regaño, a la queja, es estar y entrar dentro de tu zona de confort. Cuando te acostumbras a ese tipo de elementos, entras y estás y encajas en una zona de confort. Este pinche asiento ya se medio bajó, ahí está, ya. Me sentía yo muy chaparro, como 3 centímetros, pero 3 centímetros son la diferencia entre un rey y una reina. Entonces la zona de confort tiene mucho más que ver en estar solamente en aquellas áreas que dominamos, porque yo no domino el tráfico, yo no controlo el ambiente laboral, estoy acostumbrado a él, es parte de mi zona de confort. Y voy a empezar a poner muchísimos ejemplos aquí, porque para poder explicar cómo salir de la zona de confort, debemos de poder identificar realmente cuáles son las zonas de confort y cuáles no, cuáles son los patrones que han llegado a quedarse y echar raíces en nuestra vida y cuáles definitivamente son algo que no podemos remediar tan fácilmente o que no dependen de nosotros. Amistades. Nosotros nos acostumbramos a tener cierto tipo y cierta categoría de amistades. Incluso las tenemos porque somos incapaces de poder salir de una zona y de un área que implique un mayor reto. Lo voy a poner en palabras todavía un poquito más agresivas, simplemente porque hoy estoy de humor, por no tener whisky, nada más por eso chinga su madre. Normalmente hay gente que se rodea de pendejos porque no es capaz de enfrentar el proceso que implica ir y conocer y desarrollarse con gente que valga la pena o que implique un desarrollo personal y una superación. La zona de confort es, ya nos acostumbramos a esas personas, ya nos acostumbramos a la capacidad intelectual, a su capacidad emocional e incluso económica que tienen. Entonces hacemos cabida y mella en ellos y nosotros entramos dentro de sus patrones e incluso evaluamos a las personas que ingresan a nuestra vida en base a esos mismos patrones. Es una persona que me va a causar incomodidad, me dice algo que no me gusta, me dice algo que tengo que cambiar de mí, es demasiado neto o neta, por ejemplo, o cómo es, cómo se comporta, y esa relación conmigo va a generar el resultado de si esa persona entra o no. Si me causa ruido, es decir, me obliga a generar algún cambio en mí, definitivamente es alguien que posiblemente no quiera, o que la mayoría de las personas pendejas no quieran. Aquí en Guadalajara los ambientes sociales son muy cerrados y muy cuadráticos. La mayoría de las personas obedece el mismo tipo de patrones. Si ustedes se fijan, no existe nutriente dentro de su círculo de amistades. Con nutriente me refiero a no hay diversidad. Casi todos son exactamente tildados de la misma gama, de la misma manera, y tan específicamente es de lo menor a lo mayor, es decir, del individuo a lo social, que por algo existen las tribus urbanas, que por algo existen las minorías, por algo existen los estereotipos, porque de alguna manera los iguales se acercan, generan una zona de confort, una zona de comodidad, donde nosotros estamos a gusto. Eso es un problema. Ahora, familia. La familia, al igual que las amistades, pueden generar un patrón de equidad. ¿Cuál es la diferencia radical entre los pendejos que uno escoge y los pendejos de los que uno pues no puede escoger, de cierta manera? Y es porque de alguna forma la familia es impuesta. Esta imposición, y es de ella, de donde nosotros absorbemos la mayor cantidad de pendejadas. ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta? ¿Cuál es nuestra religión? ¿Cuál es nuestra ideología? ¿Cuál es nuestra forma de pensar? Si nos gusta, por ejemplo, el pensamiento machista, normalmente proviene del seno familiar, o el feminismo también actualmente ya empieza a salir del seno familiar. Si a veces el rato seno familiar no resulta como feminista, pero bueno, etcétera, etcétera, ¿no?
estos elementos generan esa perspectiva muchísimo más cerrada que los amigos no tenemos. Más bien que con los amigos no tenemos. La familia no la podemos escoger, los amigos sí los podemos escoger, y la familia normalmente tiende a ser el primer parámetro, donde nosotros empezamos a entender y a comprender nuestro campo de seguridad o nuestra zona de seguridad. ¿Es tan malo tener amigos que se identifican o familia que se identifica con uno o uno que se identifica con ellos? Si le ponemos ese signo de interrogación, la respuesta lógica es no, no es tan malo. Qué bueno que encuentres personas que te entiendan, qué bueno que encuentres personas con las que platiques, qué bueno que existen personas con las que te identificas. El punto de la zona de confort o el punto más importante de la zona de confort no es que estés cómodo. Esa es la parte positiva. Si no fuera así, no estarías ahí. Péguense un zape si no lo habían deducido por ustedes. Si no genera ese patrón de comodidad, no estarías en él. Bueno, más ejemplos de zonas de confort. La excelencia. Hay personas que se sienten cómodas en sus áreas de excelencia. ¿A qué me refiero? Hay personas que les gusta ser bien pinches chingonas. Hay personas a las que les gusta destacar. Hay personas a las que les gusta ser el número uno. Y de hecho son bastante buenos siéndolo. Entonces siempre son el número uno. Siempre tienen que ser los mejores. Siempre son los matados en la escuela. Siempre son los que tienen que sacar las mejores calificaciones. Los que buscan la aprobación de otros. Los que están siempre y se tienen que romper la madre 2 o 3 veces más para llegar más lejos. Incluso eso pudiera sonar como, no, bueno, es una persona que se supera. No, es una persona que está en su zona de confort. Porque eso es algo que conoce, es algo que sabe cómo hacerlo. Lo voy a poner en un sentido contradictorio, a ver si les hace un poquito más de sentido. Los voy a poner en un sentido contradictorio, a ver si les hace un poco más de sentido. Pues estoy usando muchas veces las mismas pinches palabras. Estoy en mi zona de confort de la lingüística. Pero es que luego utilizo un léxico más amplio y me escriben, no entendí ni madres, hablas muy presumidamente. Ah, chinga su madre. Cuando una persona se rompe la madre para destacar, para poder generar y crear un reto, y se acostumbra a ello, está en su zona de confort. Al hacerlo, sacrifica otros elementos humanos necesarios para poder llegar a la plenitud de la conciencia en su estadía. Una persona que se vuelve tan aprensiva a la excelencia seguramente tiene patrones de comportamiento que le impiden disfrutar de aspectos un poco más relax, ¿no? Un poco más desapegados. Se vuelven aprensivos, se vuelven obsesivos, se vuelven compulsivos, etcétera, etcétera. Y miren que yo sé de eso, etcétera, etcétera. Esa es una zona de confort. Entonces, una persona que se está rompiendo la madre para ser mejor cada día como estudiante no es una persona fuera de la zona de confort. Es una persona bien sumergida en la zona de confort. Entonces, no nos dejemos engañar por ese tipo de elementos. La ignorancia es una zona de confort. La felicidad aparente es una zona de confort. La depresión es una zona de confort. La tristeza es una zona de confort. ¿Por qué separo depresión y tristeza? Porque una persona puede estar triste por insatisfacción o una persona puede estar deprimida por una consecuencia o causa más allá de, ¿no? Entonces, tener esos elementos presentes nos ayudan a clasificar de una mejor manera y de entender de qué chingados estamos hablando cuando hablamos de la zona de confort. Si eso ya les ayudó un poquito a poner claro y a ver si ahorita conforme sigo pensando se me ocurre algún otro ejemplo que pudiéramos pensar. Socialmente, hablemos un poco más extenso, ya no el individuo, hablemos social. Estamos en época de elecciones. Cuando nosotros vemos en Debatitlán, hablando de Víctor Trujillo Broso, y por ejemplo, o escuchamos las noticias o la radio y escuchamos PRI, PAN, PRD, PT, PES y toda la otra sarta de mierdas, y escuchas, por ejemplo, ahora que me quedé sin coche, que estuve varios días conviviendo con Ubers, la mayoría de las conversaciones fue de política y iniciaban por un comercial en la radio y casi todos eran, ¿por quién vas a votar? Yo creo que obviamente no era así como de, vas a votar por el, no sé, PRD, estoy inventando.
bájate de mi chingado carro, órale a la mierda contigo. No. Pero todos buscaban el mismo tema, ¿no? Y curiosamente con todos hice exactamente lo mismo y funcionó. Que es, criticaba yo al PRI, y luego criticaba al PAN, y luego criticaba al PRD, y luego criticaba a Morena, y luego criticaba a otro partido, y luego me agarraba criticándolos a todos. Casi siempre desembocaban exactamente en la misma pregunta. Entonces, ¿por quién vas a votar, no? Y mi respuesta siempre era la misma. Ojalá, y una persona tuviera el poder con un puesto, que es lo que se están peleando, que es lo que están discutiendo, un cargo político, cambiar el país, ¿no? Pero nosotros desarrollamos una actitud y una mentalidad de patrones, de ya saber qué sí, qué no, cuándo sí, cuándo no. Incluso en esos temas hemos generado tales zonas de confort que hasta socialmente ya hemos predeterminado en qué cosas creemos y en qué cosas no creemos, como en la política. Ya nadie cree en la política. Nadie siquiera tiene la más mínima idea de cómo funciona la democracia o por qué. Entonces les hablan del socialismo y los que no lo conocen, pues les vale madre. Los que sí lo conocen viven aterrados. Los que atacan a Andrés Manuel con eso dicen mierda política. Los que tocan otro tema como el PRI hablan de los dinosaurios, hablan de la corrupción, hablan de Sedesol, etcétera, etcétera. Deja de generar importancia. Entonces, nuestro pueblo se acostumbra y nuestra sociedad se ha acostumbrado a vivir bajo ese yugo de la ignorancia sobre el proceso político por incredulidad. Es decir, no creemos en lo que sucede ni en la política local, entonces simplemente nos volvemos ignorantes y nos vale madres. Vamos a votar y a ejercer el voto y normalmente ese voto se decide o inclina la balanza por alguna pendejada que no tiene nada que ver con la política, que no tiene nada que ver con sus propuestas políticas, que no tiene nada que ver con su campaña, que no tiene nada que ver con el proceso y la situación del país. Esa es una zona también de confort, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si me doy a entender con la movilidad que tiene la zona de confort, con esa amplitud. Bueno, ahora, ¿la zona de confort es realmente tan negativa? No, ya lo dijimos, no es tan malo. Pero entonces, ¿qué hacemos o qué hay fuera de la zona de confort y por qué debemos de dejarla? Ahí es donde creo que el comentario de Odín Dupeirón mengua y cojea muy seguramente del conocimiento de qué viene después. En las áreas pedagógicas, en la pedagogía, no me voy a meter mucho en términos profesionales porque los voy a aburrir y nada más me van a entender una chingada. Existe algo que es la zona de confort, pero inmediatamente viene algo que se llama la zona de desarrollo próximo. Tendríamos que imaginárnoslo. Algún día de estos voy a tener un pintarrón. Tengo uno aquí, pero no voy a voltear la cámara ni me voy a parear, ¿eh? Oigan, nomás no me voy a parear. No me voy a parar a escribir y a ponerles a hacer dibujitos como para que lo entiendan. Lo que necesito es que usen su magnífica imaginación y hagamos un círculo. Realmente el círculo es nuestra zona de confort, que son todas estas cosas que nosotros ya conocemos, con aquello con lo que nos sentimos identificados y nos definen como personas. Todo aquello que es capaz de definirnos es parte de nuestra zona de confort. Inmediatamente fuera de ahí, en ese aspecto pedagógico, existe la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo me gusta más porque creo que hay un término. Bueno, es más simple porque creo que le dicen zona de aprendizaje. No estoy muy seguro, pero creo que le dicen zona de aprendizaje. Para mí es la zona de desarrollo próximo. La zona de confort es aquello que nos estanca dentro de un mismo proceso constantemente y nos vincula y nos genera un círculo vicioso en las actitudes y en las decisiones junto con las actividades que nosotros llevamos a cabo día a día. Saliendo de ahí está la zona de desarrollo próximo o la zona de aprendizaje. La ignorancia, la comodidad, la conformidad son los elementos principales que componen la zona de confort. El conocimiento establecido, el patrón ya establecido, genera esta identidad,
genera esta actitud y es lo que nos hace sentir de alguna manera cómodos. Cuando tenemos que desafiarla, es exactamente ahí donde ya vale madres, porque la otra titulación, el otro nombre que recibe la zona de aprendizaje o la zona de desarrollo próximo es zona de pánico. Cuando nosotros tenemos que salir de nuestra pequeña zona de confort, cuando nosotros tenemos que dejar de hacer aquello con lo que nos sentimos cómodos, cuando nosotros tenemos que dejar de hacernos pendejos con las cosas con las que constantemente nos hacemos pendejos, cuando hemos de romper todas las estructuras preestablecidas en nosotros mismos, lo único que queda más adelante es ¡tarán! Conocimiento, conciencia y aprendizaje. Cuando nosotros somos capaces de desafiar los elementos que nos definen como personas, encontramos conciencia. Más allá de la zona de confort existe la conciencia. ¿Hay algún problema con que te quedes viviendo en tu zona de hueva toda la puta vida? No, no existe ningún problema con el que te quedes viendo toda la maldita existencia. Eso, no importa cuánto tiempo quedes ahí, tú quieres quedarte ahí, púdrete ahí, sé feliz ahí. Adelante, no hay problema. Pero afuera de la zona de confort existe la zona de conocimiento. Si le doy la razón a Odín Dupeirón de tomar y decir, bueno, ¿cuál es el pedo? Yo me quiero quedar en mi zona de confort. Ok, pero entonces te quedas estúpido o estúpida, según sea el caso. Y si no desarrollas, si no desafías los parámetros de lo que tienes estructurado, y si no sales, si no te retas, si no entras dentro de el doloroso e incómodo proceso de desafiarte, difícilmente vas a poder generar un estado mayor de conciencia. El conocimiento, el aprendizaje amplían nuestra cosmovisión, amplían nuestra perspectiva de vida, nuestra identidad, qué creemos de los demás, qué creemos del mundo y del universo que nos rodea, cómo lo vemos, cómo lo percibimos, a qué nos sabe, cuál es el sentido que nosotros le damos y cómo éste a su vez hace sentido en nosotros. Ese proceso es el del conocimiento. Cuando nosotros desafiamos la zona de confort y la rebasamos, es decir, pasamos de la zona de confort a la zona de conocimiento, a la zona del aprendizaje o del desarrollo, porque por eso me gusta esa expresión, porque nos desarrollamos al siguiente nivel, como Pokémon, al siguiente nivel, ¿sí? Next level, next. Le damos ese brinquito, ese pasito de más que necesitamos para poder comprender cómo es que gira algo más allá de aquello que sí dominamos. Tomando todo esto como los ejemplos, en el trabajo, si ya estás en el trabajo, te mueven a algo que no te gusta, a algo que no conoces, a algo que es completamente nuevo para ti, entras en una zona de pánico. ¿Por qué? Porque no lo conoces, porque no te es familiar, porque no lo dominas, porque no sabes cómo se come, porque no entiendes cómo hacerlo, porque no tienes las habilidades necesarias. Al tener estas circunstancias, al vivir estas circunstancias, obviamente todos queremos regresar a nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque eso nos somete a estrés. Nuestro cerebro, al enfrentarse a estas nuevas situaciones, genera estrés. El estrés es algo que nuestro cuerpo no quiere y obviamente lo va a rechazar, porque tiene que desarrollarse, porque tiene que generar una superación, porque tiene que meterse a un reto impresionante. Entonces, estos aspectos nos generan automáticamente, nuestro sistema de defensa entra en acción porque nos generan una amenaza. Entonces es de, no, alto, no quiero, no tengo ganas. Quizás exista la posibilidad de que si te sales de esa zona de confort, que si entras a esa zona de desarrollo próximo, si desafías aquello que estás haciendo, posiblemente puedas aprender algo nuevo. Yo no sé a quién se le habrá ocurrido eso, pero así es, funciona. Cuando sales de tu zona de confort, aprendes, se te quita lo estúpido y empiezas a desarrollar más. Ahora, se te quita lo estúpido paralíticamente por el siguiente comentario. Existe quienes creen que el salir de tu zona de confort es abandonarla, ¿no? Es dejar aquello que ya conoces, aquello que ya sabes, aquello que ya entiendes y dejarlo atrás. Y en realidad no es así. Lo que sucede es que cuando uno entra o desarrolla su zona de confort,
lo que hace al pasar a la zona de desarrollo próximo. Es decir, tenemos una zona de confort, ¿de acuerdo? Afuera de esa zona de confort está la zona de desarrollo próximo. Cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort, lo que hacemos es ampliarla. Porque aquello que nos resultaba desconocido, aquello que nos es retador, aquello que nos es desafiante, como el ejemplo del trabajo, cuando lo tenemos, cuando lo dominamos, cuando lo comprendemos, cuando somos capaces de acostumbrarnos a él, entra en nuestra zona de confort. No hemos dejado aquello que sabíamos, no hemos dejado nada de lo que éramos, simplemente nos hemos desarrollado, hemos cambiado, hemos evolucionado al siguiente paso. Para que las personas se puedan mantener y las que quieran alcanzar aquellos objetivos que necesitan, deben de tener y que desean, deben de tener muy claro este elemento. Tú no puedes llegar a ser X a un determinado nivel si no tienes los elementos necesarios. Pero para poder alcanzar y ir subiendo de niveles, tienes que ir creciendo y ampliando tu zona de confort. Yo todavía no me acostumbro a este pinche perro, por cierto, que todavía sigue pareciendo que lo tienen amarrado de los huevos. Pobre animal. Aprovecho que el perro está llorando para salud. Entonces, desafiar la zona de confort es entrar a nuestra zona de desarrollo, es obligarnos a hacer algo que no dominamos, es obligarnos a hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer, en lo que no somos buenos, en aquello que no es nuestra zona. Si todo el tiempo te han dicho, tú tienes la zona X del cerebro más desarrollada y entonces eres o artista o matemático, esa es tu zona de confort. No significa que tu cerebro no pueda desarrollar una habilidad numérica, no significa que tu cerebro no pueda desarrollar una habilidad artística, significa que tienes que desafiarlo para poder salir de aquello en lo que eres bueno y hacerte bueno en algo más. Esas son las cosas que nosotros debemos de tener claras, ¿sale? Sí, parece que yo lo tengo torturando en el patio de abajo. Esas son cosas que sí debemos como de tener siempre muy presentes hablando de la zona de confort. A la zona de confort entonces nos regresa nuestra resistencia emocional, nuestra resiliencia emocional. Cuando nosotros queremos desafiarnos para poder generar un siguiente avance, para poder llegar un poquito más lejos, lo primero que a lo que nos vamos a enfrentar son a las emociones negativas y al rechazo completo de nuestra actitud y nuestro carácter. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos entrar en esa zona de incomodidad. La zona de desarrollo próximo, por eso le dicen zona de pánico, porque se les hace así el tope chocho, porque no quieren animarse o no quieren aventarse el ruedo de hacer las cosas. Eso es lo que la mayoría de las... iba a decir la mayoría de las personas, pero no, eso es lo que la mayoría de los imbéciles buscan diciéndole a otros de no lo hagas, ¿para qué? No te metas en eso, no te animes, no, es muy peligroso, es muy arriesgado, es complicado, no lo hagas, porque son personas que están acostumbradas a vivir en su zona de confort. Mientras que afuera lo único que existe es un proceso de desarrollo. Sí existe una diferencia muy radical entre una persona introvertida y una persona extrovertida. Realmente esto es un aspecto psicológico que tendría que ver con lo siguiente. Y vamos a tomar ese ejemplo del introvertido y el extrovertido como para nutrir un poquito más lo que es la zona de confort y cómo salir de ella. Una persona extrovertida, ¿qué significa? Que es una persona que es capaz de expresarse, que no tiene miedo a mostrarse, que le gusta participar en las pastorelas, que le gusta salir en el teatro, que le gusta ser el centro de atención, alguien que es capaz de manifestar aquello que piense, siente y le vale madres todo lo demás. Una persona extrovertida, que exterioriza aquello que tiene. Una persona introvertida es una persona que absorbe, es decir, no explota lo que siente o lo que ve, es una persona que lo genera hacia adentro. Se guarda su opinión, incluso se aísla, no le gusta estar al frente, no le gusta el público, no le gusta la crítica, no le gusta, ¿sí? Es una persona que vive más internamente. Si tomamos esos dos ejemplos, ¿cuál es
la zona de confort. Una persona extrovertida, es decir, una persona que está acostumbrada a expresar lo que siente, lo que tiene, lo que hace, y es el cuadro de honor de su puta madre, es una persona que está en su zona de confort y que seguramente tiene y carece, o sea, tiene las habilidades que una persona introvertida no tiene y carece de las habilidades que una persona introvertida tiene. Si lo tomamos por la persona introvertida, está en su zona de confort. ¿Por qué? Porque carece de las habilidades que una persona extrovertida tiene y tiene las habilidades que una persona introvertida tiene. Entonces, ¿qué existe fuera de? Si una persona introvertida sale y busca romper su zona de confort en cualquiera de sus ambientes, será buscar tener una actitud más extrovertida, la cual lo va a desafiar y va a generar un reto para que empiece a aprender cómo generar y expresar y manifestar. ¿Cuál sería el punto perfecto? El intermedio entre los dos, o entre los 3 o 4 o 5 o 6 elementos que quizás no estemos mencionando. Igual de la misma manera con una persona extrovertida. Tiene que desafiarse y decir: contente, no seas el centro de atención, no seas el número 1, no seas la persona que destaca y no pasa nada. Piensa, guarda silencio, analiza, trabájalo y de ahí entonces toma una forma. Ambos aspectos tienen que ver con características de comportamiento. Y otra vez, volvamos a bajar. Todo elemento de nuestro comportamiento que sea un patrón, que sea una forma ya definida de quiénes somos, es parte de nuestra zona de confort. Si no podemos brincar de un lado a otro, es parte de nuestra zona de confort. Y eso es algo que sí debemos de tener ridículamente transparente para poder salir siempre que querramos de ella. Cuando nosotros distinguimos que hemos encontrado el punto del conocimiento, es decir, que ya es nuestro, lo primero que debemos de hacer es desafiar a ir en búsqueda de algo que nos rete, de algo que nos desafíe, de algo que nos cause miedo. Una frase que va a simplificar así el cómo podemos salir de la zona de confort todo el tiempo: haz por lo menos algo una vez al día que te cause miedo. Cuando lo hagas, estarás automáticamente saliendo de tu zona de confort. El que nosotros ampliemos nuestro conocimiento y nuestra visión significa que vamos a ir desarrollando habilidades y actitudes nuevas que nos van a ir ampliando nuestro carácter. ¿Cómo es una persona con un carácter muy amplio, con una persona con un criterio muy amplio? Es una persona a la cual siempre va a ser arrogante, ¿sale? Fíjense bien y escuchen bien ese comentario, porque además sí necesito que les sea como muy presente. Toda persona que sabe y que es madura, consciente y completamente desafiante a su zona de confort es una persona arrogante, es una persona soberbia para el resto, porque sabe lo que quiere. Cuando uno tiene claro qué quiere y cómo es, y tiene fecha de caducidad, y tiene límite, y tiene presencia, sabemos hacia dónde vamos. Y entonces la opinión de otros pasa a segundo, tercer, cuarto, o a chingar a su madre. Y cuando eso es así, la gente siempre interpreta las actitudes como arrogantes. ¿De acuerdo? Bien. Dicho eso, una persona que es consciente y madura va a poder ser según la circunstancia, va a poder ser según más elementos que solo un patrón. No solo se va a comportar de una manera específica o de una manera determinada acorde a una situación. Puede adaptarse. Podrá ser una persona completamente extrovertida. Si le das la máscara y le das el vestido o le das el guión, va a poder salir y hacer teatro y manifestar y expresar y actuar al mismo tiempo que va a poder guardar silencio en una conversación donde sabe que su opinión no es requerida, donde quizás sepa y aprenda que su familia no requiere de su número 1 o su pareja, y quizás también sepa poder expresarse con ellos cuando es necesario, cuando haga falta. Entonces, ¿es una persona introvertida o es una persona extrovertida? Ahí es donde los seres humanos tenemos que romper los patrones y donde nos cuesta tanto trabajo.
porque tenemos que salir de la zona de confort y decir, es las dos cosas. Es extrovertido cuando lo necesita y es introvertido cuando hace falta. Es así de difícil de entender, realmente nos cuesta tanto trabajo. Generamos tanto los patrones en nuestra forma de pensar y nuestra forma de comportarnos que nos cuesta mucho trabajo desafiarlos, tanto ideológicamente como actitudinalmente. Entonces, llevar a cabo un patrón en la zona de confort que desafíe y nos lleve a la zona del desarrollo próximo es bien complicado. Hablemos de parejas, hablemos de otras cosas, vamos ampliando el tema, quizás para los 15 minutos que me quedan sea más nutritivo. ¿Qué podría yo decirles? Sexo, hablemos de sexo. Cuando nosotros desafiamos la zona donde nos sentimos seguros, cuando rompemos la estructura con nuestra pareja, de que quizás siempre sea la misma posición, a la misma hora, el mismo ritmo, ya hasta lo tengan agendado de, ay, hoy es jueves, hoy toca, etcétera, etcétera. Cuando nosotros generamos esa zona de confort, pues que no les extrañe que luego llegue el Sancho y tómala, rompa todo el esquema y a la madre con todo. No es en realidad un problema de la situación per se en ese sentido, sino que tenemos que ir desafiando el proceso, a experimentar algo nuevo, a generar algo diferente, a buscar las barreras y a irlas brincando dentro de lo que nuestra moral y nuestra capacidad intelectual nos lo permita, sin ponernos en riesgo. Desafiar la zona de confort, llevarnos a la zona de desarrollo próximo, nunca nos debe de poner en riesgo mortal, en riesgo de integridad, porque podría entonces interpretarse, sí, cabrón, entonces ve y aviéntate de un pinche paracaídas sin paracaídas para ver qué tal la experiencia, ¿no? Eso es salirte de tu zona de confort. No, eso es ser pendejo, eso es tener muy poco criterio y eso es no tener ni la más puta idea de qué chingados estás haciendo, ¿sí? Entonces hagamos esas diferencias claras. Entonces, en el sexo tiene que ver, en la pareja tiene que ver. Si haces siempre lo mismo, si siempre lo recibes de la misma manera, si siempre le mandas las mismas flores, si siempre mandas las mismas estructuras, rompe algo diferente. Si en tu trabajo te da miedo el cambio, te da miedo intentar, te da miedo tomar el ownership, te da miedo generar las actitudes que necesitas, cuando sientes miedo estás en tu zona de pánico, y la zona de pánico es el límite donde termina la zona de confort y donde empieza la zona de desarrollo próximo. Si los huevos y los ovarios te tambalean, entonces estás entrando y estás exactamente en el punto donde debes estar y donde debes de tener claro que tu zona de confort está al borde. Estás exactamente en ese punto. Y si desafías ese miedo y si desafías ese reto, vas a poder llegar un poquito más lejos. Vas a poder adquirir algo nuevo. Ábrete a personas y a ideologías que necesitan nutrir más tu propia personalidad. Salir de la rutina es salir de la zona de confort, definitivamente. Tú llegaste un poquito después, no te tocó el principio del video, pero al principio lo que les explicaba era que la zona de confort se define en base a los patrones, es decir, a las actitudes rutinarias que nosotros tomamos constantemente para definir nuestro ritmo. Les puse yo como ejemplo mi distancia entre mi casa y mi trabajo y el tráfico al que normalmente estoy acostumbrado ya día a día, que para la mayoría de las personas podría ser una gran distancia, pero que sin embargo para mí, como ya es rutina, está dentro de mi zona de confort porque ya estoy cómodo en el tráfico, ¿sí? Entonces, y eso nos servía también para complementar y decir, no todo aquello que entra dentro de tu zona de confort tiene que ser agradable, simplemente tiene que ser algo a lo que eres capaz de acostumbrarte, ¿sí? Entonces, si tú rompes esos esquemas, si tú rompes esa rutina, si eres capaz de desafiarte y de ir un paso más lejos, tanto aquí como en las actitudes y acciones, estás rompiendo tu zona de confort, estás desafiando aquello que sabes. Se vale ir, experimentar y decir, no me gusta, no me agrada, no es lo mío, y regresar. Y no necesariamente es regresar, es simplemente tener una definición clara.
La parte también fundamental para saber cómo desafiar nuestra zona de confort y no quedarnos dando vueltas como perritos en el centro de ella persiguiéndonos la cola, es saber hacia dónde vamos. Si como seres humanos no tenemos claro qué queremos ser en un sentido de reto, en un sentido de superación, porque no sirve el quiero ser el dueño de la empresa, quiero tener... Sirven las pendejadas como quiero ser un buen ser humano, ¿no? Ser un buen ser humano implica un reto enorme día a día, el cual es capaz de meterlos en el desafío de generar algo más que una zona de confort a la cual nos acostumbramos. Estos son elementos importantes para el tema, ¿de acuerdo? Bueno, a grandes rasgos, pues eso es. Ese es el esquema de la zona de confort, ese es el punto principal. Cuando nosotros salimos de esta zona a la cual ya tenemos identificada y simplemente brincamos hacia la zona de conocimientos. Entonces, tengamos presentes que cuando hacemos esto, nuestra zona de confort se expande y el reto que viene para poderlo desafiar, obviamente va a ser más grande que el anterior y va a requerir de más esfuerzo, pero a su vez tenemos más elementos para trabajar. Esas son, no son zonas de cambio, porque no es que cambies, no es quitas la A por la B, son zonas de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, la tensión emocional es la que nos regresa a la zona de confort, el estrés, el miedo, la angustia, y la parte creativa, si les gusta la expresión, la forma creativa es la que nos lleva hacia adelante. Es aquella que nos dice, haz esto diferente, haz esto especial, haz esto único, haz esto, envenena al perro de una forma diferente para que no chille, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuando nosotros desafiamos esos esquemas y desafiamos el qué dirán, el miedo al error, a la vergüenza, a no poder, ¿no? Podemos generar el nuevo proceso. Ahora, desafiar la zona de confort no es one shot. No es como vas, lo intentas, you did it, ya lo hiciste, check, todos felices. No. Implica que te levantes, entres a tu zona de aprendizaje, ¿sí? La zona de aprendizaje es vas a ir y vas a aprender. Como un niño en primaria, como un niño en preescolar, como alguien en prepa, vas a aprender. Es algo que no sabes hacer y es algo que vas a constantemente desafiar. Vas a intentar, te vas a equivocar, vas a cometer errores, puede ser que la cagues, sí, siempre hacia adelante. Te vas a regresar, se vale detenerse y decir, me dolió, me regreso a mi zona de confort, me arreglo tantito, me arreglo las plumitas y órale otra vez, ¿sí? Entonces, el seguir intentando, aprendiendo, genera y rompe la zona de confort. La lleva más lejos, la desafía, genera esa superación personal que, por ejemplo, el pobre perro no puede tener, ¿no? Porque pues él está trabado ahí. Cuando entramos en la pregunta del cómo lo hago, cómo lo arreglo, cómo lo tengo, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo dejo de hacer las cosas como las estoy haciendo? No existe un manual, no existe un libro que les diga, esta es la manera en la que van a dejar de hacer las cosas así. Por eso es la parte creativa. Ustedes tienen que inventarlo, ustedes tienen que desafiarlo, ustedes tienen que ser el motor de desarrollar y decir, esto lo voy a poder solucionar así, esto lo voy a poder solucionar de esta manera, esto lo voy a intentar así. Van a ir, van a hacerlo y si les sale, perfecto. Y si no, se pueden equivocar, no pasa nada. Esa es la parte que nosotros siempre debemos de tener clara, ¿sí? Eso es algo que nosotros debemos de identificar completamente. Déjenme, me meto para ver si tenemos algún comentario adicional, porque creo que solo he visto los poquitos que han puesto. Ya. Entonces, sí, estos patrones son lo que nosotros debemos de tener a la mano. Así es como se sale de la zona de confort, así es como rompemos con los esquemas. Quizás la parte más complicada de todo este video de 1 hora, que es un pinche sermón gigante, es distinguir qué forma parte de nuestra zona de confort y qué no.
Porque a veces realmente pudiéramos, y ya lo he dicho varias veces, pero siempre podemos creer que la zona de confort es aquello donde nosotros estamos tolerantes, es decir, que vivimos algo que no queremos vivir, pero que aún así lo vivimos. Y en realidad no es así. La zona de confort es todo aquello que nos resulta familiar, que nos resulta conocido, que está dentro de nuestra área de conocimiento. Son cosas que debemos de tener, que sí debemos de tener muy claras, que sí debemos de poder sentarnos y de dedicarle un tiempo y de meditarlo. Chaparro, cállate. Ese perro no está en mi zona de confort. De hecho, estoy a punto de asesinarlo. Que por cierto, imagínense cómo es para el dueño, hablando de zona de confort, tener a ese perro llorando. Yo no podría tener, siendo mi animal. Si no siendo mío, me estresa. Imagínense una persona teniendo todo el día, todo el tiempo llorando, ese pobre perro ahí. Híjole, qué nervios para que esté dentro de su zona de confort y lo tenga. Voy luego a irles introduciendo mis teorías con un poquito más de detalle. Por hoy nos quedan 4 minutos. Realmente ese es el grosso de lo que quería compartir con ustedes. Creo que no se me escapa ningún elemento. Creo que no quedó nada como pendiente. Voy a hacer un recap rapidísimo y es: los seres humanos somos individuos que se comportan en base a patrones. Estos patrones generan, y absorbidos y alimentados del conocimiento que nosotros obtenemos durante nuestras primeras etapas de vida, generan estos elementos constantes que se transforman en nuestra zona de confort, que por zona de confort se entiende como todos aquellos elementos a los cuales estamos acostumbrados, estamos habituados y que están dentro de nuestra capacidad, ya sea de controlar o de soportar y de desarrollar. Para poder salir de la zona de confort debemos de tener claros 2 procesos. 1, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Quiénes queremos ser? ¿Cuáles son los motivos que nos impulsan a llegar ahí? Y 2, tener el elemento de poder desafiar la zona de pánico. Las zonas entonces se dividen en la zona de confort, que es donde se encuentran esos elementos. Inmediatamente está la zona de aprendizaje, zona de desarrollo próximo o zona de pánico, dependiendo a cómo la quieran ver. Las 3 son la misma zona, la zona siguiente, que nos va a desafiar y nos va a retar a generar un cambio en quiénes y qué debemos ser. ¿Cuál es aquello que nos va a causar este movimiento interno? Y los elementos para distinguir que eso es así es todo aquello que nos causa miedo, todo aquello que nos causa inseguridad, todo aquello que nos causa estrés, todos esos son indicadores de los elementos de que estamos entrando al límite de nuestra zona de confort y estamos por entrar a la zona de desarrollo próximo. Una vez que nosotros logramos vencer la tensión emocional que nos jala hacia nuestra zona de confort y logramos empezar con nuestra sección creativa, es aquella que nos va a generar la chispa para reinventarnos, para crearnos de una forma diferente, para desafiar los límites de lo que ya tenemos, siempre teniendo en cuenta que nunca nos va a poner el salir de nuestra zona de desarrollo próximo, de nuestra zona de confort hacia nuestra zona de desarrollo próximo, nunca nos va a poner en riesgo y nos va a poner en peligro. Al hacerlo y al nosotros vencer la tensión emocional del qué dirán, del fracaso, del no llegar, del no ser capaces, del no tener un futuro seguro en el sentido social, vamos a ser entonces capaces de ir y experimentar, y entonces tenemos que abrirnos a la posibilidad de ir, de inventar, de intentar, de experimentar y por ende de fracasar varias de esas veces hasta que logremos aquello que nosotros queremos. Salir de la zona de confort es ir en busca de los sueños, si ustedes quieren verlo de una manera romántica, y la manera correcta de hacerlo es ir rompiéndose la madre de la manera correcta. No es trabajando 10 horas, no es
rezando 15 años, no es siendo abnegado, no es siendo humilde, no es siendo soberbio, no es siendo feliz el 100% de las veces, ni llorando el 100% de las veces. Es una combinación de todos esos elementos hacia adelante, ¿de acuerdo? Pues bueno, el ir y el intentar y el esforzar y el generar y el equivocar nos dará el conocimiento, y conforme el conocimiento llegue a nosotros, entonces iremos ampliando nuestra zona de confort e iremos generando y ampliando también nuestra zona de aprendizaje. Ay, cabrón. Fin. Terminé a las 10 en punto. Pues bueno, esa es la clase de hoy. Esa fue la temática del día de hoy. Espero haberles dicho algo que les resultara interesante. Cada vez somos menos en las pláticas. No me importa. La verdad es que no me importa. Pero cada vez somos menos. Y lo digo porque de alguna manera se vuelve petit comité. Y más que nada agradecerles a los que siempre me acompañan y siempre están presentes y se dedican un ratito o me dedican un tiempecito, porque no es tiempecito, es una hora. Yo creo que voy a bajar las pláticas a 30 minutos. Creo que concretar toda esta información en 30 minutos lo va a hacer más nutritivo para ustedes. Y pues bueno, esos son los planes. Eso es todo. Si tienen dudas, porfa, me las mandan, escriben, platiquen conmigo. Todos los que están aquí, a final de cuentas, son mis conocidos, tienen mi número de teléfono. Que por cierto, perdí mi número de teléfono, entonces ya saben que tienen que escribirme, porque si no, no tengo sus números. Y pues bueno, los quiero mucho, gracias por estar. Les mando un beso enorme para que se lo pongan en el cachete. Ojalá encuentren algo en esta letanía que les sirva o que les resulte por lo menos atractivo. Y si no, pues delete y pasen y ya, ¿no? Lo voy a subir a YouTube, como siempre. Ahí lo pueden encontrar para que no se tengan que meter a mi página de Face y buscarlo en ni madres. Ahí en YouTube ahí va a estar. Y pues bueno, compártanlo con quien quieran. Y si tienen algún tema para la semana que viene, espero esta semana sí transmitir el domingo en la noche. Voy a ver si también cambio un poquito el horario, pero se los hago saber. Hoy no me acabé mi bebida, pero queda en suspenso porque es clorofila, no crean que me emociona. Fuera whisky ya me lo hubiera acabado. Bueno, ahora sí, bye bye, bonita noche a todos.